Saludos tecnoditos, soy José Luis para Canvatoni.com y a todos aquellos que nos gusta cacharrear con la robótica y los microcontroladores, en alguna ocasión hemos necesitado trabajar con sistemas motorizados. Generalmente, lo que más se suele utilizar son los motores de corriente continua, de dos polos, los motores paso a paso o los servomotores. Este es un microservomotor, también son más grandes. Y por supuesto los motores de dos polos, este también es un motor bastante potente. Normalmente solemos utilizar motores más pequeños, similares a los que se suelen utilizar en juguetería, sobre todo para el control de tracción de robots y demás. Bien, el servo es un sistema que lleva electrónica de control en su circuitería interna y ha de tratarse de forma diferente a lo que sería un motor de corriente continua o un motor paso a paso. Cuando trabajamos con Arduino o con cualquier otro microcontrolador, tenemos que tener en cuenta que no puede trabajar con las intensidades tan elevadas que necesitan para su funcionamiento este tipo de motores. Como todos sabéis, un motor de corriente continua suele tener dos polos para su alimentación. Y dependiendo cómo polaricemos estos polos, el motor girará en un sentido u otro. Es decir, polarizando la alimentación, tenemos una rotación del motor y un sentido de giro que dependerá de esa polarización. De todo esto será fácil determinar que para poder controlar el giro del motor tendremos que tener una disposición similar a la que vamos a ver en pantalla ahora. Bien, esto sería la simulación del motor y como podéis observar tenemos tensión positiva y negativa. Con esta disposición podéis ver claramente que necesitamos llevar la tensión positiva o negativa a cada uno de los bornes del motor. Entonces, si por poner un ejemplo, la tensión negativa la llevamos a este polo y la tensión positiva al polo contrario, si hacemos una simulación, veremos que el motor giraría en sentido horario. Vamos a hacer ahora el sentido contrario. Positivo en el borde de abajo y negativo en el borde de arriba. Si ahora hacemos de nuevo la simulación, este motor tiene que girar en sentido contrario. Aquí lo podéis ver. Entonces, si nos fijamos un poco, nos daremos cuenta que si queremos controlar el sentido de giro de un motor, tenemos que hacer un circuito que pueda llevar el positivo y el negativo a cada uno de los dos terminales del motor. Y ese circuito sería algo parecido a lo que estáis viendo aquí en pantalla. Por un lado tenemos tensión positiva, por otro lado tenemos tensión negativa y cada uno de los bornes del motor puede llegar la tensión negativa o positiva. Si hacemos la simulación, en este caso, el motor no se movería hasta que le diéramos una tensión en los dos lados. En este caso giraría en ese sentido y en este caso giraría en sentido contrario. Si os fijáis en la disposición que tenemos en este diagrama hecho, veis claramente que se trata de una H. Y aquí es donde está el título de este vídeo, los puentes en H. Por eso se llama puente en H, porque justamente, si veis, la representación parece que es una H. El puente en H nace debido a la necesidad de realizar un control de un motor, tanto su conexión como su desconexión, como el control del sentido de giro y también el control de la potencia que suministramos al mismo. Yo os había hecho una representación con interruptores, pero lo normal es que los puentes en H estén realizados de dos formas, o bien utilizando componentes discretos, como es el circuito que os estoy mostrando aquí, o bien que todo esto ya esté encapsulado en un integrado.
Como yo lo que quiero es mostraros el funcionamiento, os lo voy a demostrar con componentes discretos. Como podéis ver aquí, seguimos teniendo el puente en H claramente, esta vez con transistores y que unas resistencias que controlarían el disparo de estos transistores, los llevarían a conducción. Como en este circuito solo lo queremos para controlar el sentido de giro, por eso vamos a saturación los transistores por parejas. Con este llevaríamos el positivo al motor, al mismo tiempo que llevamos el negativo, y con este otro lo que haremos es llevar el negativo al mismo tiempo que llevamos el positivo. De esta forma tan sencilla podemos hacer con dos interruptores que el motor funcione. Y es lo que vamos a ver ahora. Si pulsamos este interruptor giraría en sentido horario porque estamos alimentando positivo a través de este transistor y estamos llevando el negativo a través de este. Si paramos este transistor y cerramos el otro, estaremos llevando negativo al polo donde antes llevábamos positivo y positivo al polo donde antes llevábamos negativo, con lo cual lo que estamos ejerciendo es un cambio de sentido en la rotación del motor. Entonces queda claro que el puente en H es un circuito electrónico que fue concebido para permitir a un motor eléctrico girar en ambos sentidos con avance y retroceso. Son ampliamente utilizados tanto en robótica como en convertidores de potencia. Y como os he dicho también antes, en puente en H se puede construir tanto con componentes discretos, como es el caso que os estoy mostrando aquí, como también se pueden encontrar montados ya en circuitos integrados. Y para terminar con esta explicación, dos detallitos más. El primer detalle, si vosotros tenéis pensado construir un puente en H con estos componentes discretos, como lo tengo yo, o parecido al que tengo yo aquí, deciros que es muy buena idea que pongáis unos diodos de protección. ¿Por qué? Porque un motor no deja de ser o no deja de estar construido con bobinas. Y la bobina, después de que nosotros cortamos los transistores de potencia que alimentan al motor, va a generar un pulso muy grande en sentido contrario. Con lo cual, si nosotros no tenemos puestos estos diodos para canalizar este pulso de intensidad y llevarlo y descargarlo a través del positivo y del negativo, lo que vamos a hacer es poner en riesgo nuestros transistores de potencia. Entonces, importante colocar estos diodos de protección siempre para proteger nuestros transistores de potencia. El segundo detalle que nos comenté antes es que independientemente de que tenía aquí dos interruptores para girar en un sentido o en otro, hay una tercera posibilidad que es la que se denomina phase stop, que consiste en poner el motor o bloquear el motor, frenarlo. Para llevar ese estado al motor, lo que tenemos que hacer es alimentar bien los dos positivos, que serían estos, o bien los dos negativos, que serían estos. Es decir, si a las dos borneras del motor le llevamos positivo o negativo, lo que haremos es generar un estado denominado phase stop o de parada rápida. Lo que vamos a hacer es bloquear el motor. Y por último deciros que aquí donde están los interruptores siempre podíais poner un sistema PWM que aparte de hacer controlar el sentido de giro del motor, también controlaríamos la potencia del motor. Dentro de los puentes en H encapsulados en circuitos integrados hay multitud de posibilidades y dependiendo del uso que le quieras dar tendrás que escoger uno con cuyas características se acerque lo más posible a lo que deseas. Como muestra he traído dos modelos que están muy arraigados y ampliamente extendidos debido a que se utilizan muchísimo en robótica. Por un lado tenemos el integrado que tenéis en pantalla, que se trata del L293. Es un puente en H encapsulado en un integrado tipo DIMM y que
Cuenta con multitud de placas que podéis comprar a precios muy asequibles, ya que se utilizan muchísimo en robótica y para trabajar con microcontroladores, con lo cual tiene precios muy accesibles. Si lo que necesitáis es controlar unas potencias un poco más elevadas, podéis decantaros por el LL298. Es también un puente en H que es capaz de controlar aproximadamente 2 amperios y también tiene placas ya para poder trabajar directamente con ellos sin tener que cablear nada, y como podéis comprobar también tiene, como os he comentado, los diodos de protección y demás. Vienen preparados para poder trabajar directamente con un microcontrolador y a precios muy baratos, ya que los podéis encontrar tanto en eBay como AliExpress como en los distribuidores típicos a precios por debajo de 3 euros. Espero que con este vídeo os quede claro qué es un puente en H y cuáles son los usos que se le pueden dar. Si es así, agradecería que me dierais un like. Eso hará que la comunidad siga creciendo, cada vez seamos más, y cuanto más seamos, más posibilidades tenemos de aprender. Se despide de todos vosotros José Luis. Un saludo, tecnoaditos.